Vamos, la sesión general de hoy es el abordaje multidisciplinar del paciente con isquemia arterial crónica compleja. Son 3 ponentes: Encarna Moral, de Medicina Interna Infecciosa, después Consuelo Martínez, es enfermera gestora de casos, y por último Joaquín Pérez Andreu, FEA de Cirugía Cardiovascular. Cuando tú quieras, Encarna. Te dejo el micro aquí colgado. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Se me oye bien. Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días, como ya me han presentado, yo soy Encarna Moral. Junto con la doctora Alicia Hernández, pues somos un poco las encargadas de atender a los pacientes con infecciones de piel y partes blandas, pie diabético e infección osteoarticular. Hoy pues venimos un poco a presentaros el trabajo que estamos haciendo de forma conjunta con múltiples especialistas de aquí del hospital, tanto de especialidades médicas, quirúrgicas, como compañeras de enfermería, en el abordaje de un paciente tan complejo como el paciente que sufre isquemia arterial grado 4. Como todos sabéis, la enfermedad arterial periférica es un problema creciente y que va en aumento en nuestros días. Son pacientes, además, que tienen una gran morbimortalidad asociada, porque no solamente tienen enfermedad vascular periférica, sino que son pacientes que suelen tener cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, una diabetes muy evolucionada y además mal controlada, obesos, fumadores, etcétera. Todo ello pues lleva asociado pues una disminución importante en la calidad de vida si no se atiende de forma adecuada a estos pacientes, y además un gasto sanitario muy importante. Como hemos dicho, son pacientes al final con multitud de patologías que son atendidos por múltiples especialistas a lo largo del tiempo, y todo ello pues puede llevar aparejada pues una gran variabilidad en su atención. Y ello a su vez pues puede acarrear una falta en el diagnóstico temprano tanto de la enfermedad en sí, de la isquemia arterial, como de las complicaciones, siendo una de las principales pues la infección. Todo ello, ¿en qué se traducía en nuestra área? Pues hasta aproximadamente finales de 2019-2020. Había una altísima presión en urgencias, como luego se verá que lo comentará el doctor Pérez Andreu, un montón de reconsultas por parte de estos pacientes. Ello llevaba aparejado muchos ingresos. Lo que más nos importa al final, que los pacientes pues terminaban muchísimos de ellos en amputaciones mayores, pues porque simplemente se llegaba tarde al hospital y tarde al tratamiento, un uso excesivo y una inadecuación del tratamiento antibiótico y bueno, una disminución muy importante en la calidad de vida y, no menos importante, un aumento del gasto sanitario. De esta manera, y después de hacer este análisis, más o menos pues en febrero del 2020 se presentó un proyecto en Dirección Médica en el que pues todos estos especialistas que atendíamos de esta manera este tipo de pacientes nos juntamos y creamos pues un grupo multidisciplinar para comunicarnos un poco entre nosotros y actuar en beneficio del paciente, para que en lo que es la evolución de los mismos pues fuera pues muchísimo mejor. Concretamente, en nuestro centro está conformada por nosotras, la enfermedad infecciosa, junto con los compañeros de microbiología, la doctora Mari Carmen Toldo, que es la que se encarga un poco pues de los cultivos de herida. Tenemos, la verdad, el apoyo de la unidad de hospitalización a domicilio para la administración de tratamiento antibiótico a nivel domiciliario, intravenoso, los compañeros de radiología vascular e intervencionista, los compañeros de la cirugía, de cirugía vascular, cirugía general y los pies que son mixtos con los traumatólogos. Y luego, desde el punto de vista de enfermería, nosotros tenemos la suerte de contar con una enfermera gestora de casos que está compartida con medicina interna infecciosa y una unidad especializada en cura compleja adscrita al servicio de cirugía general, que la llevan Sonia Almansa y Mónica Rodríguez. ¿Qué es lo que hace Infecciosa o qué es lo que aporta Infecciosa a este grupo? Infecciosa en este grupo pues hace una atención diaria a los pacientes que están hospitalizados, que se canalizan mediante la realización de interconsulta. Por otro lado, nosotros hacemos un seguimiento diario tanto de los pacientes que nos llaman de las curas del policlínico, que está situada en la primera planta, como de la infección de la revisión de pacientes con infección de herida quirúrgica de bypass, que está en la sexta centro que se encarga Consuelo Martínez. Por otro lado, desde atención primaria, nosotros recibimos INP que se canalizan, se valoran, adjuntan los compañeros de los centros de salud fotografías y entonces se deciden si la semana siguiente o en esa misma semana
las tenemos que valorar en el hospital y ya activar el circuito. Y por otro lado, somos consultores del Centro de Salud de Aljucer de pie diabético. Es Roberto el que lo lleva, entonces él directamente pues nos llama al busca o me llama a mí directamente por teléfono y de nuevo pues volvemos a activar el sistema. Todo ello pues lleva aparejada una carga de trabajo que en principio contabilizamos en los primeros 6 meses de este año, del 2021, y teniendo en cuenta que además los primeros meses fueron la pandemia del COVID, pues bueno, en febrero y en marzo pues atendimos aproximadamente, valoramos casi 50 heridas de esta manera, en la sexta centro y en el policlínico, en mayo y junio pues también rondando las 50. ¿Y por qué? Pues porque nosotras evaluamos de forma continua las heridas, quiero decir. Es muy importante el seguimiento continuo en este tipo de pacientes. Aproximadamente nosotros lo solemos ver una vez a la semana, mientras que lleve tratamiento antibiótico, y luego 1 o 2 curas posteriores al cese del tratamiento antibiótico para asegurar una correcta evolución del paciente. La forma principal que tienen los compañeros de avisarnos, pues llamándonos al busca, que es el 83226. Y un poco para entender todos estos circuitos, más o menos que hemos implantado, pues voy a poner así algunos ejemplos rápidos y así lo vamos entendiendo. Esto sería un paciente de 58 años que ya tenía una amputación previa, hacía 2 meses, diabético, muy mal controlado, fumador activo, que directamente derivan de la puerta de urgencia a la sala de curas de la primera planta. El tratamiento que se le había dejado durante el fin de semana era un tratamiento con ciprofloxacino de 500 cada 12 horas, lo cual ya sabéis, según las guías que tenemos actualmente regionales, pues es un tratamiento inadecuado y inmediatamente pues las compañeras de la sala de curas nos avisan a nosotras, gestionamos a través de Consuelo la cama en la sexta planta y de esta manera pues el paciente lleva un tratamiento antibiótico adecuado y evitamos el paso por la puerta de urgencia. Ese paciente ingresa, los compañeros de vascular lo revascularizan, se estudia y termina el circuito, termina de nuevo en la unidad de la sala de curas del policlínico con una correcta evolución del paciente tardía, porque estos pacientes son bastante complejos, pero bueno, como se puede observar, pues prácticamente en 2 meses presenta una resolución prácticamente de la úlcera. Otro ejemplo, una señora de 62 años que consulta a la puerta de urgencias por mal control del dolor, de nuevo diabética, obesa, fumadora, y que llevaba arrastrando dolor en miembros inferiores y úlceras con infección asociada, pues prácticamente desde el mes de noviembre, sin contar con muestras de microbiología. Esta paciente pues consumió muchos recursos, tanto desde el punto de vista de atención primaria como desde el punto de vista de acudir a puerta de urgencia, además de una antibioterapia inadecuada. Finalmente se ingresa a cargo de cirugía cardiovascular, nos realizan interconsulta. De nuevo contactamos con Consuelo, que es la encargada en la planta de la revisión de las heridas, se toman unas muestras adecuadas, se inicia un tratamiento antibiótico dirigido y posteriormente la paciente se continúa curando en la sala de curas del policlínico, con una evolución adecuada. Y este sería el último ejemplo, que lo quería poner porque es un ejemplo que viene directamente de primaria. Se trata de una paciente que ya está revascularizada por los compañeros de cirugía, dada de alta a domicilio y el médico de cabecera se va dando cuenta de forma reiterada en la consulta que no terminan de cerrar las úlceras que tiene en las piernas. Se le hace cultivo, muestra con hisopo y entonces nos la derivan directamente por una INP pues para que ingresemos a la paciente pues porque tiene una pseudomonas multiresistente y el tratamiento tiene que ser intravenoso y inhospitalario. Esa paciente nos la citamos esa misma semana en la consulta y como podéis observar, las úlceras no tienen signos externos de infección. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Optimizar las curas con las compañeras del policlínico, llamamos a su enfermera a cargo en el centro de salud para un poco coordinarnos en las curas y no sobrecargar a las compañeras y finalmente pues usamos la terapia de membrana amniótica para poder cerrar las heridas y este es el resultado. Aparte de todo ello, nosotros hacemos vigilancia constante pues, de la infección de herida quirúrgica, tanto de bypass como de pacientes amputados. Estos pacientes se suelen revisar principalmente en la sexta centro y es Consuelo la que nos llama directamente al boca. Por lo tanto, un poco durante este año y medio que llevamos de recorrido, en el hospital pues estamos bastante organizados, porque hemos conseguido una comunicación entre distintos especialistas, tanto médicos como además con enfermería, con decisiones clínicas individualizadas atendiendo a las necesidades del paciente
Y de esta manera pues hay reuniones semanales entre cirugía cardiovascular, nosotros, radiología intervencionista, cirujanos generales, unidad de curas, etcétera. A través de la enfermera gestora de casos, como luego explicará Consuelo, pues hemos logrado una atención directa al paciente. Y de esta manera pues logramos que los pacientes no se nos pierdan en el seguimiento. Y ya menos importante, porque lo más importante, como luego veréis, es que hemos mejorado en la calidad de vida de estos pacientes, pues se ha reducido el gasto sanitario. Sin embargo, en todo esto pues nos faltaba un enlace muy importante que era atención primaria. Nosotros tenemos todos estos centros de salud adscritos a nuestra área y decidimos, una vez pasado la tormenta del COVID, por realizar unas jornadas, de acuerdo con docencia, del abordaje de este tipo de pacientes con los médicos de atención primaria. Y pues hablamos durante 2 tardes con muchos de los compañeros que participamos en este grupo. Todo ello fue productivo, pero nos dimos cuenta que necesitábamos una relación muchísimo más directa con los centros de salud y con los médicos de atención primaria. Y identificar en cada centro de salud una persona con la que pudiéramos tener un enlace directo y va a haber un feedback de los pacientes que ellos estuvieran en su centro. Así, de esta manera, pues nosotros elegimos como centro de atención piloto San Andrés. Y a finales del mes de octubre, pues fuimos Joaquín, el compañero de cirugía cardiovascular, yo un día y luego otro día hicimos una reunión específica con enfermería y fueron Sonia, de la unidad de curas complejas, y Consuelo. Todo ello pues nos permitió pues un poco identificar puntos clave y puntos a mejorar en la relación de atención primaria con la especializada y luego pues bueno, pues a identificar problemas que existían a nivel de la primaria, pues en cuanto a la solicitud de cultivos, en qué tipo de pacientes, detección de signos sutiles de infección, tratamiento de la isquemia crónica, mediante una serie de test que les pasamos antes de realizar la sesión. Y un poco pues por darnos a nosotros la idea de qué puntos teníamos que atajar, ya no solamente en San Andrés, sino para el resto de centros de salud a los que vayamos a ir. Y bueno, y sin más dilación, pues paso a que hable mi compañera Consuelo. Gracias. Vale. Bueno, hola, buenos días, me llamo Consuelo. Desde hace un año formo parte del equipo de cirugía vascular y de enfermedades infecciosas y mi labor en este grupo es un poco enlazar la parte médica con el enfermo y distribuir a los distintos profesionales el beneficio del paciente, tanto si necesitan cirugía como si necesitan pruebas diagnósticas, si hay que ir a la unidad de úlceras, si necesitan también endocrino o cirugía. Bueno, ya lo he dicho. Bueno, un poquito de todo. Perdonadme, estoy un poquito nerviosa. Bueno, empezamos. En primer lugar, os pongo la pirámide de Kaiser permanente. En ella se va a ver la estratificación de los cuidados y en mi caso nos vamos a quedar con el último nivel, con el tercer nivel, que es la gestión de casos, por los pacientes de alta complejidad que lleva conllevo. Eso. Bueno, las competencias de gestora de casos, a modo general, ser referente de la continuidad asistencial, promover la cultura de continuidad asistencial y de cuidados, la captación de pacientes, que para nosotros es muy importante captarlos para que no se nos pierdan en el sistema, favorecer la transmisión de información, tanto a nivel médico como del paciente, y que sepan comprenderlo y de qué manera lo podemos reducir su tiempo, potenciar la coordinación y promover la seguridad y la calidad de los cuidados. De aquí es donde posiblemente vamos a hacer más incidencia. La gestora de casos, ¿a quién nos vamos a dirigir? En nuestro caso nos vamos a dirigir al paciente arterial complejo. Un paciente que ya por sí es complejo porque no solamente es pluripatológico, es una persona llosa, normalmente varón, mayor de 50 años, y que aparte lleva muchas patologías asociadas, como puede ser diabetes, puede ser hipertensión, una dislipemia y un estilo de vida muy sedentario con el consumo de tabaco. Puede ser invalidante, va a empezar con un dolor que le va a hacer detenerse al andar, que se vaya agudizando hasta llegar un momento en el que no pueda tener la pierna en reposo, tiene que hacer la pierna en declive y puede generar pequeñas úlceras que con el tiempo se vayan complicando y si no atajamos desde ese primer momento pues puede derivar en una amputación, inclusive en gangrena y en muerte. Los pacientes con y aparte son muy demandantes de los servicios sanitarios.
porque van a ir a una atención primaria, le van a mandar para el dolor, le van a ver la cura, un tratamiento antibiótico inadecuado, que lo que conlleva que tengan resistencia a ese antibiótico, y una vez que aparece por consulta externa, y la mayoría de veces por puerta de urgencia, también se le va a hacer una visita muy rápida, se le va a mandar una analgesia, se le va a mandar un antibiótico de espera, se va a marchar a casa, con lo que conlleva una semana más de espera y una semana o 2 semanas más de espera. ¿Qué estamos haciendo aquí de momento? Captar a esos pacientes. Desde el primer momento que aparece en puerta de urgencia, se sube a la sexta centro. Allí, junto con el vascular, y si es necesario la de medicina infecciosa, le hacemos ya el diagnóstico. O bien sale con su TAC, o bien se va con su antibiótico correcto, mientras un antibiótico de alto espectro, mientras que se le saca el cultivo y sabemos de qué bacteria se trata. O se ingresa, si la úlcera es muy grave, se ingresa en planta. Tenemos... se ingresa en planta. De esta manera reducimos los tiempos, reducimos el ingreso por puerta de urgencia, y el paciente a la vez también reduce un poquito su ansiedad porque se siente más cobijado y no se siente que ha entrado en un circuito en el cual nadie le hace caso, que lo derivan para un sitio, lo derivan para el otro, pero él tiene su dolor y tiene su úlcera. Los beneficios: mejorar los resultados de salud con un diagnóstico correcto. El diagnóstico lo nos va a proporcionar posiblemente el TAC. Una vez que entran por consulta o bien por puerta de urgencia, directamente se les demanda una prueba radiológica. A través de ese TAC, antes tenían que esperar meses antes de volver a la consulta externa para que le diesen ese TAC. Ahora lo que estamos haciendo es que directamente, una vez que se ha hecho el TAC, nos llaman y nosotros lo metemos en un comité vascular, formado por cirujanos vasculares y radiólogos vasculares, medicina infecciosa e inclusive cirugía general. Una vez que se decide qué tipo de diagnóstico y tratamiento se le va a hacer, se le llama al paciente, con lo cual el paciente también se queda más tranquilo porque sabe que su proceso está en marcha y que dentro de que tiene una espera, porque no es tan rápido como nosotros quisiéramos, pero bueno, estamos con ellos y que pronto van a tener un resultado. Bajamos las pruebas de la entrada por puerta de urgencia, esas visitas que tienen. Me perdí. Mejorar los resultados de salud. Vale. La mejora la calidad de vida del paciente y de los cuidadores. El paciente se siente muy ansioso. El familiar también, porque ese dolor le impide llevar una vida, una calidad de vida. Aparte, luego también interrumpe el sueño, porque no va a dejar dormir, porque esa pierna no puede elevarla, porque tiene que dormir en declive, con lo cual se le forma un círculo vicioso que tanto él como la familia llega un momento en que no aguanta esa situación. Al tenerlo aquí, darle nosotros el cobijo de una prueba radiológica, darle un diagnóstico de antibiótico y demás, el paciente y el cuidador se sienten tranquilos y va a hacer que esa herida también o esa espera sea un poquito más llevada, ¿vale? Y mejorar la situación, la civilización de la familia. Y ya está, van a llegar a una mayor adherencia al tratamiento. Y los objetivos: disminuir los ingresos hospitalarios, que lo estamos consiguiendo, porque una vez que se capta en urgencia en consultas externas, el tiempo de espera es muy poquito. Se le realiza la prueba radiológica, puede ser 2 días, se le hace una cirugía que puede ser 3 días, el tratamiento antibiótico se inicia desde el primer momento, y eso evita tener que estar ingresando, saliendo, volviendo a ingresar, y nos lleva a garantizar la continuidad asistencial. Importante identificar a los pacientes de alto riesgo que no van a llegar por consulta, por puerta de urgencia, por interconsulta de los centros de atención primaria y de especializada. Fomentamos el autocuidado. Una vez que entran también en la unidad de cura, en la sala de cura, se le intenta también facilitar pequeños procesos para autocuidado, una buena higiene, el control de la glucemia, el que anden, que a veces es difícil porque no pueden andar, porque les duele, y les duele porque no pueden andar, con lo cual entramos ahí en un círculo vicioso que hay que resolver. Prevenimos complicaciones, apoyamos al cuidador, monitorizamos los resultados, tenemos una base de datos en la cual vamos metiendo a todos los pacientes y vemos tiempo de espera y de qué manera también podemos solucionar y agilizar todo ese proceso. Y facilitar el acceso a los recursos sanitarios. Por lo dicho también, muchas veces, entrando en consulta interna y mandándole el algetal, nos dábamos cuenta que entraban por urgencia, se volvía a duplicar la prueba, tardaba mucho tiempo luego en resolverla. Cuando pasaron esos 5 o 6 meses, el paciente estaba peor que antes, con lo cual tenía que volver a hacerle otro GETAC. Todo eso lo vamos disminuyendo, porque va todo enlazado. El TAC se ve, se hace la prueba, se diagnostica y se opera o se da otro tipo de tratamiento. Material de cura también se le proporciona, se intenta siempre
dar sus notas para los médicos, para la enfermedad de atención primaria, porque a veces también no saben cómo tratar ese tipo de úlceras. Es una úlcera muy complicada porque si no revasculariza nunca se va a tratar bien, con lo cual lo que estamos ahora haciendo en el centro de San Andrés es tratar que la enfermera también sepa distinguir la úlcera venosa de la úlcera arterial y que derive desde el primer momento sin estar dando vuelta al sistema. Y el contacto telefónico. Tenemos citas presenciales cuando nos llaman que ellos se sienten agobiados porque la úlcera no va bien, porque ha dicho la enfermera que eso parece que sea complicado, los llamamos y los citamos. Hacemos citas presenciales, semanales, quincenales, cuando hagan falta y también por teléfono. Que eso también a ellos les resuelve muchas dudas, sobre todo al paciente valvular una vez que se opera, su mayor preocupación es que la pierna la tiene muy inflamada, se le ha hematizado mucho y nada, se le intenta calmar diciendo que es un síndrome de reperfusión, que no es más que darle un par de semanas, 3 semanas, y no obstante, si ese dolor va más, si se enfría, si se nota cualquier otro tipo de síntoma, que nos llame. No tenemos ningún problema en que vuelva a venir a la planta, se le mira, se tranquiliza y se va a casa. Y en principio, ese es mi objetivo. Llevo 1 año, estamos empezando, tengo que darle gracias a Concha, que confío en mí, y aprendiendo todos los días de esta gente, muy buena, aprendiendo del paciente, que también te hace mucho ver y ponerte a su altura y ver que un dolor es imposible de catalogar, que hay que hacerles caso, no puede estar por el sistema porque es mayor, se le pone medicina interna y no se le hace caso, o porque el diabético se va a cirugía general y va a una amputación directa. Nuestro mayor logro es evitar amputaciones, salvar ese pie e intentar hacerlo lo mejor que podemos. Y gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir a que os expliquemos un poquito lo que hemos estado haciendo durante este año y el motivo de formar este grupo de trabajo conjunto multidisciplinar. Llevamos poco tiempo, pero creo que hemos hecho muchísimo trabajo. Aquí os pongo un poco sectorizado por años lo que poco a poco nos hemos ido planteando. En 2019 la situación no era una situación catastrófica ni tan difícil, pero sí que existía un disconfort muy patente del paciente vascular complejo, del paciente con úlcera, que se sentía desatendido, que se sentía que se perdía en el seguimiento, que no había una centralización, que se le operaba y se revisaba muy tarde o no se revisaba. Entonces, en el 2019 lo que hicimos fue identificar los puntos débiles, que creo que se han quedado bastante presentes, lo han explicado muy bien mis 2 compañeras, sobre todo lo de la alta tasa de reingresos por urgencias. Es que la primera reflexión fue evidente y es ver pacientes que nos ingresaban porque no se les había hecho la prueba complementaria o porque tenían una cita con nosotros para dentro de 1 año, y eso ya nos puso un poco en sobreaviso acerca de que aquí esto exigía un cambio muy radical. No había unos datos, una base de datos fundamentada que nos permitiera hacer una reflexión y hacer una autocrítica, y luego 2 cosas muy importantes. Había una descoordinación muy importante entre nosotros, atención primaria, y otros hospitales de otras áreas de la región que su unidad de referencia somos nosotros, y había una falta de priorización en cuanto al circuito de las pruebas de imagen. Todos los pacientes no pueden ir por la misma vía de uno detrás de otro, y hay pacientes que necesitan una angiotaquia y se tiene que hacer hoy o mañana, y otro que puede esperar 3 meses sin ningún problema. Y luego esa desconexión tan importante con los centros de atención primaria. Nos dimos cuenta que los pacientes no los tenemos nosotros podemos tener como primera visita un 10 o un 15%. El 80-85% de pacientes no están aquí, están en atención primaria. Por eso dijimos, es que lo primero que tenemos que hacer es ir a atención primaria a ver qué está pasando, a ver por qué el médico de atención primaria no puede mandar a los pacientes, o se encuentra con unos obstáculos que son insalvables, o si lo manda, el paciente llega al final pues 1 año tarde, o efectivamente el paciente se planta en puerta de urgencias y dicen, ¿qué hacen conmigo? Bueno, entonces, 2020 fue un año muy complicado de incorporar un nuevo sistema de trabajo. Un nuevo sistema de trabajo, de luchar porque se incorporara con nosotros la labor fundamental de la enfermera gestora de casos, que todos estamos de acuerdo que es la piedra angular de este equipo, porque los otros especialistas ya estábamos antes, y ha sido quien ha aglutinado y ha sido quien nos ha unido entre todos. Hemos elaborado una base de datos propia del servicio que nos permita saber realmente en cada momento del año dónde estamos,
con Consuelo, con toda la unidad de gestión del hospital, que nos van facilitando los datos que veréis ahora de reingresos, de mortalidad, de altas antes de las 12, una cantidad de datos que nos permiten saber en cada momento del año si vamos por el buen camino o si no. Y luego 3 vías de intensificación muy importantes. Primero, tener comités de patología vascular y de patología aórtica semanales con todo el equipo, nosotros, interna, infecciosas, radiología vascular, cirugía general, toda la unidad del pie diabético, de manera que absolutamente todos los pacientes son vistos por un comité, se toma una decisión global. Consuelo se encarga de llamarlos ese mismo día al paciente por teléfono para decirle el resultado del comité. Si el paciente hay que hacer un procedimiento, ese paciente viene a los 2 días. Rubén Taboada, que es el coordinador de la unidad, y yo tenemos las consultas los viernes, y esos pacientes vienen a la consulta si hay que hacer un procedimiento. Es decir, hemos acortado al máximo lo que es el tiempo de me ven en una primera visita, se me pide una prueba complementaria, se le presenta en un comité, se toma una decisión, se hace una actuación. Hemos intensificado, por otro lado, mucho las relaciones con otros centros hospitalarios. Empezamos con el hospital de Yecla, que estamos todos de acuerdo que ha sido el primer hospital, el hospital piloto, y es un hospital modelo porque funciona a la perfección. En Yecla existe una unidad de heridas crónicas que la llevan a Falcón y muy bien complementada con el servicio de cirugía general, y muy rápidamente ellos se ponen en contacto con nosotros, casi por teléfono, tienen un paciente, nos mandan fotos de las úlceras, se hace un angiotac ese mismo día, nos mandan el angiotac que lo vemos nosotros por Selene, y si el paciente se tiene que hacer un procedimiento, en muchísimas ocasiones el paciente viene esa misma semana directamente a ingresar a nuestro servicio, se hace la preanestesia y ese viernes o el lunes de la semana que viene estará vascularizado. Es decir, son tiempos récords. Sabemos que esto no va a ser así de fácil con todo el mundo, pero bueno, es un ejemplo de cómo querríamos trabajar de manera idealizada. Luego todo el trabajo que hemos dicho antes de atención primaria, y seguiremos en esa vía durante este año, y hemos incorporado a nuestra cartera de servicios la revascularización híbrida. Y en 2021 pues ha sido un año de evaluar si lo que estábamos haciendo realmente tenía una repercusión. Os hablaré de la acreditación de la norma ISO 9001 que hemos pasado, de la evolución sobre todo de cómo ha cambiado la tasa de reingresos en urgencias, y un pequeño estudio de minimización de costes. La norma ISO, bueno, nos permitió, en julio fuimos acreditados, es un sistema en el que se establecen una serie de puntos muy importantes de gestión de la actividad clínica del servicio, que no solamente fue cirugía vascular, sino todo el servicio de cirugía cardíaca y cirugía vascular, el servicio al completo, basados en una gran cantidad de protocolos, de adherencia a protocolos, de checklists para que estos protocolos realmente se cumplan. El mayor problema de los protocolos es que se hacen y luego no se cumplen, pero nunca realmente evaluamos si se están cumpliendo, ¿de acuerdo? Y bueno, y un sistema quizá de trabajo más organizado y más centrado en el proceso. Todos los datos que vais a ver de porcentajes de hospitalización y luego más adelante de coste económico son datos que nos los han proporcionado el Servicio de Evaluación y Dirección de Gestión del hospital, a los cuales les agradecemos porque realmente eso es una labor encomiable, tener todos estos datos y que los pidas y que te los den en un día o en 2 días. Vais a ver los datos de 2018, 2019, 2020, 2021. En el recuadro, en rojo, veis los ingresos totales que tuvimos, la presión de urgencias, el porcentaje de esos ingresos que suponían que el paciente viniera por urgencias, y el porcentaje de reingresos. En 2018 estábamos con un porcentaje de reingresos, aquí a la derecha veis el total, aquí abajo, de un 16%, con una presión de urgencias global de un 46%. En 2019, el año de hacer una foto y ver realmente qué estábamos haciendo mal o desde dónde partíamos, bueno, pues tenemos una tasa de ingresos pues muy exacerbada, de casi un 18%, con una presión de urgencias de casi un 45%, con ingresos casi de un 34%, o sea, picos muy elevados de reingresos, 25, 23, 34%. 2020, que es un año muy complejo, y eso obviamente puede ser un factor de confusión para sacar datos, hay que tomarlo siempre con mucha cautela. El año 2020 fue un año muy difícil por el tema del COVID. Tuvimos un porcentaje de ingresos de un 8,8%. Pasamos de tener un porcentaje del 18 a un 8,8%. Centraros en
el número de ingresos. En 2018 tuvimos 552, 2019 603, 2020 666. Es decir, en el año del COVID, nosotros particularmente fue nuestro año que tuvimos un mayor pico de ingresos, 666 ingresos y sin embargo el pico más bajo de porcentaje de ingresos, de un 8,8%. Es decir, algo estábamos haciendo que se estaba traduciendo en que el paciente dejara de colapsarnos las urgencias. 2021, aquí faltan los datos de noviembre y diciembre, ha repuntado un poco el porcentaje de ingresos a un 13%, pero ya no estamos hablando de ese porcentaje de por encima del 20%, 25, 30%, es decir, que esta es la labor que creemos que tenemos que seguir haciendo. El objetivo, bajarlo a por debajo de un 10%, creo que sería una cosa, un dato bastante importante. Y luego, una cosa, la parte final de la charla, es un estudio de minimización de costes que es muy sencillo, pero que nosotros creemos que tiene una gran repercusión. Nuestro objetivo final es que nuestros pacientes, por supuesto, vivan y vivan con su miembro. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de un paciente con una úlcera crónica que le amenaza la viabilidad de su extremidad. Y nosotros lo que tenemos que ofrecer o lo que le tenemos que decir al paciente es que usted cuando venga aquí, usted tiene una libertad de perder la extremidad una vez que el miembro se lo hemos revascularizado, ¿de cuánto? O sea, ¿qué efectivos o qué seguridad damos nosotros en coger un paciente que puede perder la extremidad en un año y qué tasa de libertad de perder esa extremidad tenemos? Estos son los datos por GRD del Grupo Relacionado por Diagnósticos, hasta el que nos han podido proporcionar del año 2018, en el que veis en rojo lo que cuesta el proceso de una amputación de extremidades inferiores, excepto las que son amputaciones menores de dedos del pie o metatarsianas. Veis pacientes, los pacientes que se amputaron en el 2018, lo que nos importan son las tres últimas columnas de la derecha. El mínimo total que costó, el gasto mínimo de un paciente fueron 3.000 euros, el gasto máximo fueron 13.000 y el gasto medio fueron 6.900. Es decir, un paciente que se amputa, que sufre una amputación mayor, cuesta todo su GRD, cuesta 6.900 euros. Estos son costes directos. Los costes indirectos, que son que el paciente pues, no pueda asistir a su centro de trabajo, esté de baja un año, son pacientes que no son añosos, son pacientes de 50, 60 años, pacientes que se encuentran en plenitud laboral. 6.900 euros. Y pongo esta diapositiva y la titulo como proceso de amputación mayor en paciente grado 4 con primera visita en nuestra unidad. ¿Por qué? Para remarcar la importancia de qué es lo que el beneficio de que un paciente entre en nuestro circuito de revascularización y de tratamiento integral de su patología. En 2020 se hicieron 138 procedimientos de revascularización, 138 procedimientos en pacientes con úlceras, que no son pacientes claudicantes, son pacientes con isquemia arterial crónica grado 4, que es el que son las fotos que ha puesto Encarna en su diapositiva. De esos 138, bueno, son 138 procedimientos en 109 pacientes que fueron valorados conjuntamente con la prueba, que se realizaron estudios de colonización, que fueron vistos en la sala de curas por Consuelo. Ya la unidad de heridas crónicas con Sonia y con Mónica empieza a tener ya aquí un peso específico importante, 20 pacientes con todas sus revisiones. A esta unidad vienen pacientes súper filtrados, es decir, las fotos que ha puesto Encarna, úlceras muy complejas y que una vez revascularizados exigen unos tratamientos semanales y casi 10 o 15 visitas. Y ya la unidad de hospitalización a domicilio empieza a darnos un cierto soporte para disminuir nuestros tiempos de estancia hospitalaria, 5 pacientes. Bueno, de los 109 se amputaron 20 pacientes. Una tasa de amputación de un 18%, y este gasto atribuible serían pues, los 6.900 euros que se calcula de gasto medio del GRD de amputación por los 20 pacientes, 139.264 euros nos gastamos estimados, nos gastamos el año 2020 en pacientes con amputación. En el año 2021 ya se ve aquí una impronta de todo el trabajo que se ha hecho. Hemos aumentado el número de procedimientos de revascularización, 147 en 140 pacientes. Remarco eso porque ya en 2021 es imposible que un paciente no pueda no ser visto por la prueba. Es decir, todos los pacientes con úlcera sí o sí se tienen que ver por la unidad de herida, por interna por infecciosas. La unidad de heridas crónicas ya está cogiendo un peso muy importante con 30 pacientes y ya la unidad de hospitalización a domicilio
estos son datos hasta septiembre, ya nos ha ayudado en 9 pacientes. Bueno, pues de estos 140 pacientes se han amputado 9. Y a mí siempre me gusta dar los datos negativos, darles la vuelta y darle el dato positivo. En vez de decir que tenemos una tasa de amputación del 6%, yo creo que con estos datos podemos decir que lo que tenemos es una libertad de amputación del miembro revascularizado a un año de casi un 94-95%. Y eso es lo que tenemos que ofrecer como centro de referencia, lo que tenéis que conocer y un poco la foto, que es importante que os llevéis, porque todo este trabajo de revisiones, de antibiótico-terapia, de enfermedad gestora de casos, de hospitalización a domicilio, todo eso se traduce en que al paciente le hemos conseguido salvar su extremidad. Y vuelvo a decir que no son pacientes, algunos son octogenarios, pero la gran mayoría son pacientes que se encuentran en una época de su vida que son laboralmente muy activos, o deberían serlo. En el 2021 el gasto atribuible estimado de estas amputaciones serían 62.000, que si lo restamos a las 20 amputaciones que hicimos en el 2020, se podría decir que se ha hecho un ahorro de unos 76.500 euros. Bueno, la segunda parte del estudio de minimización de costes os introduzca aquí lo que es la revascularización híbrida. La revascularización híbrida, que ya todas las unidades de cirugía vascular a nivel prácticamente mundial abogan por ella, consiste en un único procedimiento, hacer la revascularización quirúrgica, lo que sea anatómicamente muy desfavorable para el tratamiento endovascular, hacerlo quirúrgico, que básicamente en la enfermedad arterial periférica es hacer o una plastia arterial o un bypass femoropopliteo, que puede ser con vena o que puede ser con prótesis, y en ese mismo momento, con un quirófano híbrido o haciendo de un quirófano normal lo más híbrido posible, hacerle pues una dilatación con angioplastia y estendel ilíaca, o a través del bypass hacerle una dilatación de los troncos distales. Eso es lo que es la cirugía híbrida. Y nosotros dijimos, bueno, la cirugía híbrida realmente es intensa, son más horas de quirófano, pero ¿esto en qué se traduce? Aquí os voy a poner los costes directos de lo que cuesta operar a un paciente de manera quirúrgica, revascularizarlo de manera quirúrgica, lo que cuesta revascularizarlo de manera endovascular y lo que nos cuesta revascularizarlo de manera híbrida. Los costes directos, quitando los costes indirectos, que ya os lo he explicado antes, los costes directos son de una revascularización, son los costes de fungible, el recurso humano del quirófano, cirugía, anestesia, enfermería, auxiliar celador. Bueno, y el coste del material de instrumentación. Asumiendo el material de instrumentación y asumiendo el recurso humano como un coste fijo, el estudio de costes lo hemos hecho a partir del material de fungible. Entonces, una revascularización quirúrgica, si es con un parche pericardio, el coste medio son 390 euros, si es con una prótesis vascular periférica son unos 1.390 euros. Prótesis hay de dos tipos, de Dacron o de PTF. Las de PTF son más caras y ya prácticamente casi ni las usamos. De manera que el gasto atribuible máximo a una revascularización quirúrgica, si es con una prótesis, porque si es con una vena autóloga del paciente, entenderéis que no usamos prótesis y el procedimiento es más barato. Bueno, vamos a irnos a lo más caro, que sean 1.780 euros, el gasto medio atribuible. El Servicio Murciano de Salud nos dice que la estancia en una unidad de hospitalización normal por día son 601,22 euros estimados. De manera que si le sumamos el gasto máximo del fungible a nuestra base de datos, nos dice que en el 2020 en los pacientes con revascularización quirúrgica la estancia media de hospitalización fueron 10,54 días, multiplicado por lo que nos cuesta cada día, nos da un gasto total medio atribuible de 8.119 euros que nos costaría revascularizar a un paciente de manera quirúrgica. Vamos a ver lo que nos cuesta un paciente revascularizarlo de manera endovascular con sus tiempos de estancia. El tratamiento endovascular básico incluye una guía hidrofílica, un kit de introductor, un catéter vascular y como mínimo un stent. El gasto atribuible máximo de ese fungible serían unos 1.300 euros. La estancia media de hospitalización de los tratamientos endovasculares en el 2020 es obviamente un poquito menor que la estancia quirúrgica, son 5,44 días, lo cual nos da un gasto total medio atribuible al tratamiento endovascular de 4.500 euros. Vamos a ver lo que nos cuesta revascularizar al paciente de manera híbrida. Habría que sumar el fungible de un tratamiento quirúrgico, el fungible de un tratamiento endovascular y en el 2021
la estancia media de hospitalización de los pacientes que se han revascularizado de manera híbrida ha sido 8,45 días. Esto nos daba un gasto total medio atribuible de 8.178. Para resumir todo esto, en 2021 hemos hecho 64 procedimientos de revascularización híbrida. Eso se estima en un gasto de unos 523.399 euros. Pero vamos a ver qué nos hubiéramos gastado si esto lo hacemos en 2 procedimientos con 2 ingresos distintos. Que esto es lo que se hacía antes. La revascularización quirúrgica, los 519.000, la revascularización endovascular un poco menos, un total de 813.000. El ahorro estimado de implantar un programa de revascularización híbrida en 2021, pues más o menos son unos 300.000, 289.000, cerca de 300.000 si los procedimientos son más fáciles y las estancias son más cortas, euros de ahorro estimado. Y no solamente lo que es el ahorro que esto supone. Nosotros creemos que la adherencia del paciente a una unidad que le permite ingresar y en una semana le resuelven todo su problema y el paciente se va revascularizado a su casa y ya entra en el circuito de curas, creemos que es nuestro mayor sello de garantía y nuestro mayor sello de calidad, independientemente del ahorro que nosotros le proporcionemos al servicio murciano de salud. Y luego, finalmente, la implantación de las interconsultas no presenciales. Esto ha sido desde 2021. Esto es lo que estamos trabajando con los médicos de atención primaria para que nos consulten no presencialmente a nosotros y que los pacientes no vengan a nuestras consultas. El Servicio Murciano de Salud estima el gasto de una primera consulta en 171,45 euros, que lo veis aquí abajo, y un poquito más arriba en una consulta sucesiva en 102,88. Bueno. Solamente os puedo mostrar este gráfico de datos porque antes del 2021 no se hacían interconsultas no presenciales, o al menos no estaban registradas. En 2021 aquí veis que los datos que nos han facilitado son solamente hasta septiembre, faltarían octubre, noviembre, que son 2 meses de actividad asistencial importante. Se han hecho un total de 175 interconsultas no presenciales. Esas 175 interconsultas no presenciales implica que nos lo consultan, nosotros directamente le pedimos la prueba complementaria, un angiotac. 175 en pacientes con isquemia arterial crónica grado 4, no son pacientes con varices y todos esos se han quitado. Si estas consultas las hubiéramos hecho presenciales, nos hubiéramos gastado en torno a 30.000 euros. Yo creo que el objetivo anual de 2021, que no se va a conseguir, pero yo creo que en el 2022 sí que se podría hacer, sería alcanzar un número de unas 250, 300 interconsultas no presenciales. Bueno, y una vez identificados los puntos débiles, incorporado todo este sistema de gestión y una vez evaluado que esto realmente parece que tiene sentido y parece que funciona, pues lo que nos planteamos ahora es hacia dónde queremos ir. Bueno, pues queremos seguir evolucionando, nos queríamos presentar ya de forma más formal a todo el hospital hoy como grupo, medianamente consolidado, y seguir y aumentar los lazos y la colaboración estrecha con toda esa red de profesionales que ya se ha creado y luego, bueno, pues ser un ejemplo de transparencia respecto a los datos, no solamente de mortalidad, de morbilidad, sino también los datos de lo que nos estamos gastando y si estamos en el buen camino o no. Y ser muy autoexigentes. Con estos pacientes hay que ser muy exigentes en el momento en el que bajamos el umbral de exigencia del paciente con grado 4 con amputación o pierde la extremidad o tiene una alta tasa de mortalidad. La unidad de cirugía vascular, la mortalidad la da a los pacientes con amputación. No se nos mueren los pacientes con un aneurisma de aorta abdominal programado, que estamos casi cerca de un 0% de mortalidad, y el aneurisma de aorta abdominal urgente, roto, ya con todo el tratamiento endovascular, estamos por debajo de un 3%. Lo que nos da mortalidad a nuestra unidad son este tipo de pacientes. Y ahora mismo, bueno, pues estamos por debajo de un 5%, que son unos datos bastante interesantes respecto a mortalidad. Y nada, finalmente deciros que nosotros creemos en esto, ¿no? Que el trabajo conjunto nos hace trabajar de manera más rápida, mejor y sobre todo ser más eficientes. Y ya está, muchas gracias a todos.